Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de recipientes sometidos a presión. La forma más común de solicitación de un recipiente sometido a presión es por presión interior. Para la mayoría de aplicaciones, los recipientes son cilíndricos o esféricos. Dependiendo de la aplicación, se adoptará una configuración u otra. En un recipiente esférico, la presión interior está actuando igualmente en cada punto. Esto significa que los esfuerzos en la pared del equipo serán los mismos en todas las direcciones. Lo anterior no sucede en un equipo cilíndrico, donde debido a la asimetría de esta forma geométrica, los esfuerzos de la pared variarán según la dirección. Por ello, una esfera es la geometría óptima para un recipiente cerrado sometido a presión, al menos desde el punto de vista de la eficiencia estructural. Lo anterior puede ser explicado fácilmente si observamos un elemento infinitesimal. En el recipiente cilíndrico, la presión interior es resistida por el esfuerzo circunferencial o hoop en el sentido del arco, mientras que el esfuerzo axial no contribuye. En el caso del equipo esférico, la doble curvatura del elemento implica que todas las direcciones de los esfuerzos alrededor de un punto de presión contribuyen a resistir la presión. Debido a ello, para el mismo diámetro y condiciones de diseño, el esfuerzo normal máximo en un recipiente esférico será la mitad que en uno cilíndrico. A su vez, el espesor de pared sigue la misma relación. Como se ha dicho anteriormente, esto significa que un recipiente esférico es estructuralmente más eficiente. Ahora bien, la configuración cilíndrica puede ser más conveniente de fabricar y transportar. Teniendo lo anterior en mente, veamos las ecuaciones propuestas por el código ASME sección 8 división 1 para envolventes. Debido a la geometría de las envolventes cilíndricas, el espesor requerido por esfuerzo circunferencial como por esfuerzo longitudinal deben ser verificados. El espesor a adoptar será el mayor de ambos. El espesor requerido es función de el radio interior, la presión de diseño, la eficiencia de junta y del esfuerzo admisible, que es obtenido a la temperatura de diseño en la sección 2, parte D del código ASME. Como se ha mencionado anteriormente, para envolventes esféricas, la distribución de presión es idéntica en cada punto. Por ello, solo una ecuación es usada. Por otro lado, el espesor nominal o comercial de la envolvente, cilíndrica o esférica, estará entonces compuesto por lo siguiente: espesor mínimo requerido por presión interior, T, corrosión admisible, si se requiere, tolerancias de la chapa, ver la especificación estándar SA20, y cualquier otra tolerancia sobre espesor requerido. Existen muchos tipos de cabezales o tapas que cierran los recipientes cilíndricos. Entre otros, están incluidos los siguientes: planos, toriféricos, semielípticos, semiesféricos, cónicos, etc. Revisemos las ecuaciones propuestas por el código para estos elementos. Los cabezales semielípticos son los más usados de todos los tipos. Una de las características principales es que la altura del cabezal es igual a la mitad del radio del recipiente. Es por ello que son conocidos como semielípticos. Por otro lado, el espesor requerido para estos cabezales es prácticamente el mismo que para envolventes cilíndricas. Las variables que intervienen en el cálculo del espesor requerido para este cabezal son las mismas vistas que para el caso de envolventes.
Los cabezales hemisféricos se usan para almacenar grandes volúmenes y para resistir presiones elevadas. El espesor requerido para cabezales hemisféricos es prácticamente la mitad que el requerido por envolventes cilíndricas. Al igual que sucedía para cabezales hemisféricos, las variables que intervienen en el cálculo del espesor requerido para este cabezal son las mismas vistas que para el caso de envolventes. Los cabezales toriesféricos son muy similares a los semielípticos, donde su altura es variable y por lo general menor que para el caso anterior. Al igual que sucedía en los casos anteriores, las variables que intervienen en el cálculo del espesor requerido para este cabezal son las mismas vistas que para el caso de envolventes. El cono propiamente dicho es solo una parte de la transición. A la hora de diseñar este tipo de elementos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Espesor del envolvente por presión interior-exterior, tanto para el diámetro mayor como el menor. Espesor de los radios de acuerdo. Estos elementos se incluyen para evitar la concentración de esfuerzos. Espesor del cono por presión interna y externa. Y por último, los requerimientos de refuerzo en la unión entre el cono y la envolvente. A continuación veremos las ecuaciones propuestas por el código ASME, sección 8, división 1, para transiciones cónicas. Para transiciones cónicas sin radio de acuerdo y semiángulo menor a 30 grados, las ecuaciones a utilizar son las mismas que para el caso de cabezales cónicos. El espesor requerido es función de el diámetro mayor, la presión de diseño, la eficiencia de junta y el esfuerzo admisible máximo del material a la temperatura de diseño. Si los ángulos del cono son mayores a 60 grados, se necesitan radios de acuerdo para evitar concentración de esfuerzos en la unión. Por lo tanto, tendremos que utilizar transiciones toricónicas. Una vez determinado el espesor del cono debido a la presión interior, se requiere evaluar la unión del cono a la envolvente. Cuando la transición no tiene radios de acuerdo, entre la unión de la parte cónica y la envolvente existe una discontinuidad de esfuerzos debida principalmente a los efectos de la presión y a las cargas axiales, como por ejemplo el peso propio del equipo. Estas cargas pueden sobreestresar la unión, por lo tanto es necesario verificar si hay que reforzar la zona. El procedimiento de verificación se indica en el apéndice 1.5 del código ASME. Para reforzar la zona, debemos incrementar el momento de inercia de la unión, ya sea aumentando el espesor de los componentes o bien mediante anillos rigidizadores. Para disminuir la concentración de tensiones en la unión cono-envolvente en equipos operando a elevadas presiones o con cargas axiales elevadas, se utilizan transiciones con radios de acuerdo. Estas transiciones reciben el nombre de toricónicas. Los radios de acuerdo tendrán un radio interior no menor al 6% del diámetro del equipo, o 3 veces el espesor del cono. El cálculo sigue las mismas consideraciones que para los conos sin radios de acuerdo, excepto que se debe usar el diámetro I en lugar del diámetro. El radio de acuerdo de mayor diámetro se conoce como flange, mientras que el radio de acuerdo de menor diámetro se conoce como flare. El espesor requerido para el radio de acuerdo del lado mayor se calcula según el apéndice 1.4d. La ecuación a utilizar es la misma que para cabezales elipsoidales. Los métodos de cálculo para los radios de acuerdo del lado menor no están definidos en el código ASME sección 8 división 1. Un método de diseño aceptado es el de Thick y Germain.